bienvenidos a Cuentos Bilingüe. Aquí estamos en el parque de Hillcrest. Aquí en el parque de Hillcrest también tenemos un paseo de cuentos que tenemos cada temporada. Y hoy voy a leer un cuento que se llama La Caperucita Roja. Había una niña lista, pero también muy penosa, porque su pelo rizado no se sentía hermosa. Con un gorrito rojo siempre la escondía, y Caperucita Roja ya todos le decían. La abuela de la niña, que muy enferma estaba, tomaba medicinas y un bastoncito usaba. Vivía sola en el bosque, en una cabanita, donde iba a visitarla su amada nietecita. «Quiero ver a abuelita», le pidió a su mamá. «Muy bien», le dijo ella. «Ve pronto para allá». En cesta de comida la mamá preparó y los rizos de la niña con cuidado peinó. «Mamá», dijo entonces, «ten mucho cuidado, no hables con nadie ni vayas a otro lado». Y así se fue saltando Caperucita Roja, cantando, silbando y mirando a las hojas. Pero su gorro rojo llamó la atención de un lobo hambriento y muy comilón. «¿A dónde vas, niñita?», sonrió o preguntó. «A ver a mi abuelita», temblando respondió. Después de esa respuesta, el lobo dijo adiós y a casa de la abuela fue rápido y veloz. «Si todo funciona como lo he planeado, a la niña y la abuela me la habré cenado», dijo el lobo. Entró por la puerta sin hacer ni un ruido. La anciana dormía soltando ronquidos. Y hambriento lobo se lo tragó y acostado esperó a que la niña viniera. Y ahí está el lobo y se comió la abuela. La pequeña tocó el timbre al llegar a la casa y el lobo con voz ronca le dijo: «Pasa, pasa». «Abuela, qué grande tus ojos», gritó la Caperucita. «Son para verte mejor, querida nietecita», dijo el lobo. «Qué grandes y negras tienes las orejas». «Son para oírte mejor, pues ya soy vieja». Caperucita dijo: «Abuela, ¿colmillos te vi?» Y el lobo rugió: «Sí, para comerte a ti». El lobo se comió a la niña de un solo bocado, pero entró un cazador que lo había rastreado. De un tajo abrió al lobo, dentro estaba la abuela y junto a ella Caperucita con su gorro de tela. Caperucita se asustó, la lección aprendió y desde ese día sus rizos amó. Y a los lobos del bosque ayudó a educar y su gorrito rojo nunca jamás volvió a usar. Y aquí está Caperucita Roja educando a los lobos. Y aquí dice: «Es bueno ser bueno». Y ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.